¿Qué tal? Muy buenos días, viernes 23 de julio del año 2021. Estamos a las puertas de un nuevo fin de semana y pues no podemos comenzarlo sin antes hacer una entrevista y siempre sobre temas de coyuntura. El día de hoy tenemos a José Antonio Amaya, quien es directivo del Instituto de Veteranos de la Fuerza Armada y también de la Asociación de Oficiales Superiores. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Mucho gusto. Encantado de tenerlo por acá. Bueno, ya que tenemos el placer de tenerlo por acá, cuénteme, usted como directivo de la Fuerza Armada, entiendo que, bueno, de veteranos de la Fuerza Armada, entiendo que usted fue soldado en tiempos de la guerra, ¿no? Cuéntenos para ir entrando, para ir calentando en materia, ¿cómo fueron aquellos años de guerra? Bueno, buenos días y muchas gracias por la invitación y un saludo a todos los veteranos de guerra de la Fuerza Armada y también a todos los excombatientes y a la población en general. Pues la verdad es de que el conflicto armado fue un conflicto. Yo entré al ejército en 1980 y lo disfruté, hice lo que tenía que hacer y creo que la guerra fue una gran experiencia, se vivió y se compartió y hay sobrevivencia. Así es que la guerra depende cómo uno la haya vivido. En el caso mío la viví como algo importante, como algo normal. ¿Cuáles eran los deberes en ese entonces de la Fuerza Armada? Pues en primer lugar era defender la soberanía nacional, defender al país del terrorismo internacional que estaba en ese momento, ¿verdad? Porque la guerra viene a El Salvador después de la Guerra Fría. Entonces, esa es parte de lo de Cuba, Nicaragua, y se vinieron aquí a El Salvador. Pero realmente es una guerra que no debería de regresar porque realmente trajo dolor, luto a la familia salvadoreña. Claro. ¿Qué influencias externas hubo en caso de que hubiera hacia la Fuerza Armada? ¿Hubieron influencias externas en ese entonces? Pues por supuesto que sí, ¿verdad? Pues los aliados que tuvo la Fuerza Armada en aquel entonces fue Estados Unidos. Así como lo tuvo la guerrilla, Cuba, la Unión Soviética, que apoyó a la guerrilla también. O sea que esta guerra fue compartida por ambas potencias. Claro. Y esas potencias hoy están obligadas en responder en el proceso de la posguerra. Y eso es lo que se espera. Hay algo que se ha escuchado por ahí y es, muchos mencionamos que definitivamente la guerra se terminó, pero hay también quien piensa que lo que ocurrió en El Salvador nada más es una guerra pausada y que esta como tal todavía no ha terminado porque nunca se llegaron a los suficientes acuerdos como para frenar todas las consecuencias que había traído la guerra. Entonces, lo que quería preguntarle, ¿usted considera que todo esto ha sido simplemente una guerra pausada y que el conflicto como tal jamás terminó? Es que los conflictos nunca terminan. Inicia un conflicto, termina un conflicto, inicia otro conflicto. Porque la sociedad y los ciudadanos siempre viven en conflicto. Y El Salvador ha sido uno de los conflictos eternos durante toda su época. Si hacemos una memoria histórica, antes de que llegó el general Maximiliano Hernández Martínez, allá en 1932, y llega y lo derroca en 1944. Después sigue la guerra de 1969, la de julio, que por cierto, el 14 de julio cumplió que se dio la guerra entre El Salvador y Honduras, 1969, cuando estaba Fidel Sánchez Hernández como presidente y Oswaldo López Orellano, que era el presidente de Honduras. Entonces, El Salvador en sí siempre ha tenido conflictos internos y conflictos externos, pero lo más que ha tenido son los conflictos internos. Tuvo el conflicto de la reforma agraria. Si ustedes pueden ver Farabundo Martí con el general Maximiliano Hernández Martínez, se llevaban bien. ¿Se llevaban bien? Sí, y la gente creía que eran grandes enemigos, porque los de arriba saben negociar, saben entenderse. Yo no tenía conocimiento de eso y creo que varios de nosotros tampoco, porque en efecto se vende esa idea a la sociedad de que precisamente, al menos para aquellos años,
pues tenemos a dos personas totalmente diferentes que representan a diferentes grupos de interés, pero que al final, como usted menciona, en la mesa se terminan llevando bien. En la mesa funciona todo. Y los dos eran de la libertad. Entonces, ahora que los dos eran rectos, sí. Porque yo le digo, si el general Martínez estuviera ahorita aquí, no estuviera dándose eso. Si Farabundo Martí estuviera, no fuera el mismo frente. Porque eran personas diferentes, luchaban por derechos, lo único que en diferentes trincheras. Pero eran gente honradas, honorables, los dos. Entonces, es que el mundo es que hay que reconocer lo bueno del otro. Pero la sociedad solo ve lo malo, no ve la parte positiva. Y si vemos las historias de los presidentes militares, todos acaban de... Bueno, el último que acaba de fallecer, mi coronel Molina. Sí. Hombres sanos. Bueno, si Martínez fue el presidente, y esto es para los jóvenes y para la población salvadoreña que desconoce a veces estos procesos, pero hay que leer un poco la historia. El Salvador le debía un dinero a Estados Unidos. Y el general Maximiliano Hernández Martínez, con la empresa privada de este país, recogió los fondos y fue a pagar a Estados Unidos para que El Salvador tuviera cero deuda. ¿Y cuánto era? Póngale $80,000 o $300,000, colones, perdón, en aquella época. No importa, lo importante fue la acción de pagar y que El Salvador quedara a cero deuda. No le heredó los problemas a alguien más. No le heredó problemas. ¿Qué hizo el general Martínez? Sacar a los reos para hacer carreteras, salieran a limpiar los ríos, los tragantes. Eso hizo el general Martínez. El coronel Molina, que acaba de fallecer, iba a tirar la reforma agraria. Pero se pusieron de acuerdo con Chafik y Molina no estaba de acuerdo con lo que Chafik decía. No la hizo. ¿Qué era lo que mencionaba Chafik? Chafik quería que fuera una reforma agraria el 100% y que quedara todo para los campesinos. Y Molina, el coronel Molina no lo hizo. Pero lo hizo José Napoleón Duarte. Y ahí es donde vino a caer en crisis la agricultura de este país. Porque este país necesita de la empresa privada, necesita del zapatero, del albañil, del carpintero, del fornalero, de todo. Necesita de todos los sectores. De todos los sectores, porque este país es de nosotros y tenemos que sacarlo adelante todos. Es un compromiso. Actualmente se piensa, y es lo que se puede visualizar también, que lo que en aquel entonces, en tiempos de la guerra y antes de conformarse, lo que se conoce como FMLN, pues los valores eran totalmente diferentes a lo que se conoce al partido político de hoy. Entonces, en esto, ¿qué fue lo que cambió del FMLN? ¿Cómo era el FMLN en tiempos de guerra y cómo cambió en los tiempos de la modernidad? Es que lo que pasa es que, vaya, le voy a poner un ejemplo. La guerrilla estaba formada por sus organizaciones, pero eran ordenados y se respetaban. Pero cuando ya las cabezas principales se fueron, se perdieron en el barco. O sea, y ellos decían que iban a pelear por las capas bajas, por la población. Pero al final, cuando ya sintieron ministros y todo eso, se les olvidó de dónde venían. El problema es que olvidan sus orígenes. Y ese fue el fracaso del FMLN, de la alta dirigencia, porque los demás combatientes viviendo la humildad. Quienes están bien son los comandantes. Entonces se perdió la filosofía de la guerra. ¿Cuál era la filosofía que ellos tenían durante la guerra? ¿Qué era lo que buscaban, al menos como FMLN?
O sea, como FMLN buscaban crear totalmente los mejores beneficios para la población. Porque esa fue la doctrina que les adoctrinaron. Y eso fue lo que se les puso. Ahora bien, veámosla esa parte si la llevamos a Cuba. Cuba tuvo a Fidel Castro, Raúl Castro, y todos los cubanos como tenían una doctrina muy buena. Pero ahora que ya se dan cuenta que esa doctrina no funcionó, ahí están las protestas en Cuba. Entonces ahorita como que hay que poner la barba en remojo, porque hoy la sociedad ha cambiado y ha evolucionado. Entonces hoy hay que estar al servicio de las poblaciones. Los líderes que hoy tenemos, ¿le hace falta parte de esos principios, de esas convicciones que movieron a los exdirigentes, a los exlíderes de aquellos años? Es que lo que pasa es que lo que se ha perdido es la ética y la moral. Eso es lo que se ha perdido. No hay ética, no hay moral. Y para mí tendría que haber una sociedad con valores y que actúe de acuerdo a la ley. Porque eso es lo que los va a hacer grande a todos como país. Pero aquí es bien fácil criticar, pero hacer es otra cosa. Entonces tenemos que unirlos para contribuir para un mejor país todos, independientemente de la trinchera política en la que participe o su ideología. Es que aquí ya no es de ideología ni de partidos políticos, aquí ya es de país. ¿Considera que nosotros estamos cerca de esa unión? No, al contrario, estamos divorciados de una unión. Y El Salvador necesita una unión de país, sí, y de todas las clases sociales, para que podamos contribuir y tener un país más desarrollado y más humano. Okay. Bueno, ya vamos a seguir hablando de ese tema y nosotros le recordamos que vamos a nuestra primera pausa comercial, así que le pedimos que no nos cambie, porque ya volvemos. Samvar, una empresa que cree en la sostenibilidad ecológica y en la cultura de productos biodegradables en El Salvador, decididos a proveer las mejores soluciones en limpieza, porque cuidar el medio ambiente es tarea de todos. Y continuamos con su programa Enfoque, donde estamos entrevistando a José Antonio Amaya, quien es directivo del Instituto de Veteranos de la Fuerza Armada. Ahora, lo que vamos a tocar en este bloque es, una vez terminado el conflicto armado, una vez terminada la guerra, ¿cuáles fueron las demandas que tenían o que aún tienen los veteranos de la Fuerza Armada? Mire, se firman los acuerdos de paz en 1992. Durante la guerra salimos lisiados de guerra, tanto de la Fuerza Armada como del FMLN y población civil. Allá en 1994 se crea el decreto 416. El decreto 416 era que se iba a crear el Fondo de Protección de Lisiados de Guerra para garantizarles y ponerles unos fondos para que sean pensionados, para que puedan sobrevivir. En el caso, por ejemplo, yo aquí tengo una lesión, sí, de esquirla, y no me puse calcetín para enseñarle la lesión. Por ejemplo, aquí, miren. Tiene una laceración. Aquí tengo una lesión en el pie. Entonces, eso se da en 1992, pero ahí sí quiero felicitar y reconocerles a los del FMLN.
que todos los comandantes del FMLN se preocuparon por su gente. Todos. Así el banco de nombres y firmas del FMLN de los comandantes que solo llegaban al Fondo de Protección y le decían, mire, usted es lisiado de guerra y aquí da fe a este comandante, y le daban los derechos. En cambio a nosotros, los de la Fuerza Armada, no se dio eso, porque el alto mando de aquel momento de la Fuerza Armada se olvidó de nosotros los lisiados de guerra, se olvidó de los veteranos, que ya vamos a hablar del punto de veteranos, pero quiero enfocarme con esto. Entonces vino el expresidente Cristiani en ese momento, y Cristiani comenzó a trabajar en ese, y se crea el Fondo de Protección de Lisiados de Guerra. Después de Cristiani llega Calderón Sol. Entonces el doctor Calderón Sol comenzó también a trabajar. Luego los presidentes de Arena, después de Calderón Sol vino Francisco Flores. Francisco Flores, y Francisco Flores, el licenciado Flores, dio un fideicomiso para el Fondo de Protección de Lisiados de Guerra. Y él lo que quería era que se le garantizara las pensiones a todos los lisiados de guerra, a todos. Eso fue lo que hizo Francisco Flores. Y hay documentos del Ministerio de Hacienda y hay documentos en el Fondo de Protección de Lisiados de ese fideicomiso. O sea que el licenciado Francisco Flores hizo su mejor trabajo dentro como presidente de la República cuando estaba René Figueroa también como ministro. Y en ese periodo de Tony Saca se hizo el edificio del Fondo de Protección. Entonces nosotros vimos, allá en el 2006, hicimos la organización de asociación de oficiales superiores o alternos lisiados del conflicto armado para defender a los lisiados de la Fuerza Armada. Y es así como entramos al Fondo de Protección. Yo soy directivo desde el 2006 en el Fondo de Protección. Y todos los programas y todo lo que se ha hecho ahí ha sido un esfuerzo en conjunto. Ahora bien, los dos gobiernos del frente, el mejor gobierno también fue Mauricio Funes. Mauricio Funes, el presidente Saca, o sea, los gobiernos de Arena habían dejado una deuda con los lisiados de guerra de 18 millones a 19 millones de dólares. Entonces, cuando llega Mauricio Funes, lo sentamos con Mauricio Funes, el ministro de Hacienda, Cáceres, el ministro de Defensa, y en ese sentido se dan esos 16 millones para la deuda que se les debía a todos los lisiados de guerra. Pero eso ha sido una lucha. Eso no lo han dado solo porque lo quieren dar. Ahorita con los lisiados de guerra, el gobierno de Mauricio Funes trabajó. El gobierno que no trabajó nada, absoluta, un cero como nota al expresidente Salvador Sánchez Serén. Absolutamente nada. El presidente Salvador Sánchez Serén, él no hizo absolutamente nada. Es el presidente del cero como sector. Y aún habiendo sido combatiente, pero para nosotros no hizo absolutamente nada. Esa es la historia. Entonces, ahí es donde vienen las situaciones y por eso es que vienen las marchas por inconformidad. Ahora, los lisiados de guerra, la ventaja es que al haber el incremento del salario mínimo, se incrementan también las pensiones de los lisiados de guerra. Pero eso quedó en la ley. Entonces, el llamado a todos los lisiados de guerra, que ahora estamos luchando y estoy pidiendo en cada agenda del Instituto de Veteranos que se incorporen los lisiados de guerra y los pensionados del ICFA también. Entonces, es una lucha constante. O sea, aquí no es de quedarse sentado o dormido o quedarse en la hamaca. Aquí hay que manifestarse y hacer prevalecer la ley y que sea en base a ley los derechos. Porque los derechos no han sido porque a este le gustó, no, todos los derechos de ley han sido peleados y luchados en la cancha. Así que no podemos estar cediendo espacio.
Usted mencionaba que durante el gobierno del presidente Salvador Sánchez Serén no se hizo absolutamente nada. Entonces, él en su momento les había prometido algo o mandó a alguien a dialogar con ustedes a pesar de no haber cumplido nada. Mire, era un presidente que nunca decía nada, se quedaba callado. Nada. Nada. Y nunca se pronunció por el sector. Nunca. Pero lo presionamos y lo presionamos y lo seguimos y lo presionamos. Pero el presidente con el sector se portó súper mal. Hasta los de la guerrilla de él. A ellos lo favoreció. A los del frente sí los favoreció. Porque los metió en el programa del FIDL. Ahí estaban pensionados y los metieron como los municipios de extrema pobreza. Pero los de la Fuerza Armada fuimos marginados. Así de fácil. Y yo lo digo porque es cierto. Lo puedo decir en cualquier parte. Y ahí están los documentos. Incluso ahorita están pidiendo que parte de la gente del FIDL pasen a cobrar los $100 del Instituto de Veteranos. Porque en el FIDL son $50. Y en el Fondo de Protección son $100. Así de fácil. O sea, que hemos venido nadando contra la corriente. Entre los gobiernos de... A ver, se menciona entonces, como usted bien dice, que no se hizo absolutamente nada con el gobierno de Salvador Sánchez Serén. Entonces, si bien no se hizo nada, ¿hubo algún retroceso de algo que ustedes ya hubieran ganado con gobiernos anteriores como los de Arena o como el de Mauricio Funes? ¿Hubo algún retroceso? ¿Les quitaron algo? No, las pensiones se mantuvieron para los liceados de guerra, porque ya es hora de ley, no lo podía quitar. ¿Verdad? Ya los $50 tampoco no los podía quitar porque ya se le estaban dando a los veteranos. Pero no hubo ningún aumento. Y como sector, tanto de Fuerza Armada como FMLN, esperaban que el gobierno, por ser un excomandante, iba a tirar y abrir los puentes, pero fue lo contrario. Él cerró puertas, pero para Fuerza Armada, abrió puertas para los del frente. Y eso creo que no era correcto. Y sigue siendo incorrecto. Eso hizo nacer un resentimiento entre los veteranos de la Fuerza Armada. Y eso se dio una posición diferente. Y yo siempre sacaba, y yo tuve de decirle, mire, presidente Aguado, yo en las conferencias de prensa, si usted es el presidente de la República, tiene que actuar con ética. Y tiene que darlos a ambos sectores. Ese es el punto. Pero en realidad, porque en mi caso yo nunca he recibido ni 5 de nadie. Yo lo único que me dediqué a trabajar y a luchar por el sector. ¿Alguna vez los gobiernos anteriores le ofrecieron dinero para traicionar sus ideales? Me ofrecieron, pero yo dije que no. Porque no es ese mi negocio. Sino que el negocio es luchar por los que necesitan. Qué bueno que usted haya sido y siempre haya actuado con ética, y aún, aunque le ofrecieran dinero, usted no lo aceptará. Y bueno, vamos a continuar hablando de esto, no sin antes ir a nuestra segunda pausa comercial, así que le pedimos que no nos cambie porque ya volvemos. Samvar, una empresa que cree en la sostenibilidad ecológica y en la cultura de productos biodegradables en El Salvador, decididos a proveer las mejores soluciones en limpieza, porque cuidar el medio ambiente es tarea de todos. Continuamos con su programa Enfoque, donde estamos entrevistando a José Amaya, quien es dirigente de los veteranos de la Fuerza Armada.
Ahora, ya que nosotros estábamos comentando sobre qué había pasado durante los gobiernos de Arena, si se habían beneficiado, si no se habían beneficiado los veteranos, y también durante los gobiernos del Frente, y mencionábamos que con Salvador Sánchez Serén no se hizo absolutamente nada, mi pregunta es hacia qué es lo que el gobierno actual, el gobierno del presidente Nayib Bukele, les ha prometido o qué es lo que ha cumplido con ustedes como tal. Bueno, mire, el señor presidente Bukele actual, él en su campaña política dijo que los $50 que cobraban los veteranos de guerra era una limosna y que en su gobierno la iba a llevar a $600. Ya lleva 2 años de gobierno, se esperaba que le incrementara, no la ha incrementado. Solo dijo él que aumentaba a $50 y es ahí donde llega a $100. Pero el problema es que él solo dijo que le incrementaba, pero no le puso presupuesto. Quiero decirle a los veteranos que este gobierno en el presupuesto 2021 puso 77 millones. Y eso no ajustaba. Negociamos con las diferentes fracciones, con el FMLN, el PCN, Arena, Partido Demócrata Cristiano, menos Gana, porque Gana siempre ha estado en contra del sector de veteranos, siempre. Entonces, ahí es donde se lleva a este presupuesto a 162 millones. El punto es que hay presupuestado para pagarle a 123,000 veteranos. ¿Y son? Y somos más de 300,000. Ni siquiera la mitad. No se ha llegado ni a la mitad. Y ahora hay otra parte, que hay una cantidad de veteranos que están en Ucalfa que no los quiere recibir el instituto. Y lo otro también que hay, que todos los licenciados de guerra y todos los pensionados del ICFA no están recibiendo esos $100. Pero lo grave está aquí, estimados veteranos. Hay pensionados del Fondo de Protección que están recibiendo los $100. Hay pensionados del ICFA que están recibiendo los $100. Aquí va la frase de Mauricio Funes: todos en la cama o todos en el suelo. Por eso yo he venido pidiendo que entren todos los lisiados y que entren todos los pensionados del INFA, porque los pensionados del INFA se pensionaron por sus 30 años, 25 años de servicio, y en ese caso tendrían que optar a pagárseles a todos, porque todos hay derechos. Ahora, lo que ha habido ahí, han habido para becas para los hijos de veteranos, una beca de $100. Yo tuve la oportunidad de estar en la comisión de becas de educación y antes era solo para un estudiante, para un hijo del veterano. Logramos el consenso, yo les propuse, miren, yo les propongo en el nivel de pobreza que viven los veteranos, es necesario que hayan 2 hijos becarios. ¿Por qué? Porque es una inversión y en la educación no hay que verlo como inversión, sino hay que verlo como desarrollo humano y desarrollo de país. Si hay una población educada, seríamos capaces de salir adelante todos, toda la sociedad. Pero si hay una población mal educada y mal orientada, es difícil que salgamos adelante. Entonces están ahí. Luego metimos lo que eran los proyectos productivos, que no se han dado ningún proyecto productivo, pero yo espero, amigos veteranos y excombatientes, que eso se va a dar. Y ahorita se comienza a recibir también la documentación para lo que es reparación de vivienda o la compra de su lote para el veterano que no tiene donde vivir, porque nuestra gente también vive en una extrema pobreza. Y esa extrema pobreza es bien difícil y bien grande. Entonces, ¿cómo salir adelante? Es a través de los proyectos productivos para poder ver un desarrollo más viable y más sostenible para el sector.
¿Cuál es la otra del instituto? También se ha firmado un convenio con la Universidad Nacional para que se les atiendan para operación de la vista. El instituto está pagando eso, está pagando todo. El convenio con la Universidad Nacional, así también convenio con el Ministerio de Agricultura para que se pueda hacer proyectos de hortalizas, no ir a sembrar maíz, frijoles, eso ya lo sabe el veterano, sino que haya proyectos productivos donde puedan mejorar su condición de vida con ese proyecto productivo para salir adelante su grupo familiar. Entonces, ahí es donde venimos y estamos trabajando. Ahora bien, el problema es también que ahí se han dado muchas contrataciones de personal. Un instituto que, bueno, hay como 270 empleados o 260 empleados, demasiados empleados. Entonces, ha crecido, se ha comprado su propio edificio, ahorita se anda buscando para ver si se hacen las regionales, tanto en Santa Ana, San Miguel, Uxulután, San Vicente, para descongestionar y llevarle los servicios al sector de veteranos a sus propios departamentos, para que no se hagan las concentraciones aquí en San Salvador. Y, o sea, descentralizar los servicios. Ese es el objetivo, porque eso mismo se hace con los licenciados de guerra también, entregándoles sus módulos para que ellos puedan estar mucho mejor. Esa es la realidad que tenemos. Ahora, con lo que se habla de desviación de fondos, lo que mandó fue, y eso no es desviación, o sea, el gobierno, a través del señor ministro de Hacienda, mandó a que se desviaran $5 millones de lo que es el FEFE. ¿Qué es el FEFE? El pago del combustible que hace la población salvadoreña. Porque realmente nosotros como instituto solo se ha invertido como el 34% de inversión del presupuesto. Entonces, y como el presupuesto lo maneja Hacienda, las instituciones que no gastan los fondos, pues se lo quitan y lo pasan a otras instituciones. Y esos 5 millones que mandaba a pedir el señor ministro de Hacienda para reenviarlo era para protección civil, pero no, como ese dinero que no había entrado, sino que es del FEFE, y el FEFE, el gobierno puede hacer lo que él quiera. Entonces, pero ahí donde han sido esos 5 millones. Ahora, con la protesta del día lunes, que se dio que iban a cerrar todas las calles, eso era por diversas razones. Yo no participé en eso porque consideré que no era correcto y nunca voy a participar. Lo que sí puedo decirles es que en este sentido el alto mando actual de la Fuerza Armada sí ha apoyado al sector de veteranos, que por ejemplo yo estuve de alta en San Vicente, pero yo vivo en Uxulután o vivo en Santa Ana, en Aguachapán. Yo voy a la unidad de Aguachapán y de allá me mandan a traer ese documento a la Quinta Brigada y lo mandan a Ucalfa, y Ucalfa lo manda para el Instituto de Veteranos. Eso es lo que se está haciendo como alto mando de la Fuerza Armada, porque también hay que reconocer lo bueno, porque lo que pasa es que aquí solo somos buenos para ver lo malo. Exacto, pero también uno tiene que ver la parte positiva de la persona, la formación y la intención de querer favorecer a un sector. Entonces yo voy a estar, y yo no he parado las marchas, yo a este gobierno le he hecho un montón de marchas. Es que el problema no es al gobierno, sino que el problema es que hay que exigir un derecho. Excelente. Bueno, vamos a ir a nuestro último bloque, pero siempre hablando de este tipo de temas, así que le pedimos a usted que no lo cambie porque ya vamos a volver. Samvar, una empresa que cree en la sostenibilidad ecológica y en la cultura de productos biodegradables en El Salvador, decididos a proveer las mejores soluciones en limpieza, porque cuidar el medio ambiente es tarea de todos.
Continuamos con su programa Enfoque, hablando con José Antonio Amaya, donde nosotros estamos dialogando sobre qué ha pasado con los veteranos de guerra de la Fuerza Armada, qué es lo que se ha cumplido, qué es lo que no. Y en esta ocasión a mí me gustaría pedirle una opinión respecto a lo que se ha hecho en los últimos días de la apertura de la fase 4 del denominado Plan Control Territorial, donde menciona el presidente Nayib Bukele que de los actuales 20.000 miembros de la Fuerza Armada, lo que se va a hacer es que a 5 años poderlo duplicar, es decir, que vamos a tener 40.000 soldados en las calles para combatir a los grupos criminales. ¿Qué opina de esto? ¿Cree que va a ser efectivo esto? Bueno, mire, yo no soy experto en seguridad pública, ¿va? Porque no he visto los planes, pero yo quiero verlo desde un punto de vista geopolítico. Adelante. Y aquí hay dos elementos fundamentales. Creo que, y un llamado al señor presidente de la República y comandante general de la Fuerza Armada, según lo establece la Constitución de la República, ¿va? Yo creo que no se trata de un control territorial. Yo le cambiaría esa. Yo creo que sería cambiarle la posición, decir, le vamos a garantizar a la sociedad salvadoreña que pueda vivir en armonía, en paz y tranquilidad. Porque como presidente y comandante general de la Fuerza Armada, quiero velar por la salud mental de la sociedad salvadoreña. La otra parte es ¿qué lo garantiza a nosotros tener un control territorial? Yo creo que lo más importante es que hay que invertir en la educación de la sociedad. Porque cuando un niño nace limpio con su cerebro. Habría que ver por qué anda delinquiendo. Por falta de la familia desintegrada, si no tuvo el apoyo económico para seguir sus estudios. Hay que ver un montón de características y yo estoy de acuerdo a que se haga una política de acercamiento, pero una política de salud mental, y que se puede hacer a través de los gobernadores, a través de los alcaldes, a través de los señores comandantes de las brigadas o destacamentos. Porque la sociedad lo que necesita es tener un acercamiento. La sociedad lo que necesita es que se le escuche. El problema es cuando a la sociedad no se le escucha. A mí me llama la atención, y voy a poner el ejemplo de esto. A mí me llamó ayer un niño de la escuela, ahí ando los mensajes, profe, yo tengo un problema, yo quiero comentárselo a usted, ¿tiene chance? Yo le puse, sí, entre 2 horas te correspondo. Yo lo escuché y le di la respuesta. Lo que pasa es que la gente grita, llora, porque no ha desahogado. ¿Qué quiero decir con esto? Un soldado, un policía nacional civil, ¿qué es lo que puede decir? A represión a la sociedad. Aquí no estamos para reprimir a nadie. Aquí, señor presidente, mi recomendación, la represión autoritaria ya no vale. Aquí lo que tiene que haber, señor presidente, y mi consejo a sus asesores, que cambie un montón de señores ministros que lo están haciendo quedar mal. Por ahí comencemos. Y lo digo como miembro de esta sociedad salvadoreña. Hay señores ministros que lo han hecho quedar mal y lo siguen haciendo quedar mal, señor presidente. Entonces, mi sugerencia es
comenzar a trabajar en la parte de arriba, y luego la estructura media, y luego la estructura baja, en estos 3 años que le quedan. Porque el único llamado y el único que tiene la responsabilidad moral y ética es usted, señor presidente, de llamar a a los 3 órganos del Estado para trabajar en armonía, y esa armonía que se convierta en positivismo a la sociedad salvadoreña. Usted es el presidente y usted es el llamado de tener una sociedad, y que la sociedad confió y le ha dado un voto. Entonces ahora esa confianza y esa seguridad hay que convertirla en fortaleza y crear políticas de Estado, políticas que favorezcan a los sectores, a diversos sectores, y que llegue hasta lo más bajo. ¿Qué le puedo pedir yo como profesor que estoy ejerciendo la profesión? Que en cada centro educativo pueda haber un psicólogo escolar. Excelente propuesta. Para que pueda ver la temática y la deserción escolar. Hay tantos temas que hay que trabajar, porque para mí hay que trabajar en el niño, en los jóvenes. A los jóvenes hay que cambiarles y hay que darles la importancia. Señor presidente y comandante general, yo lo único que a través de este canal puedo decirle y pedirle con todo el respeto: no estoy en contra de nadie, estoy a favor de la sociedad salvadoreña, y lo único que para todos los estudiantes a nivel nacional puedan abrirse talleres vocacionales en los centros educativos para que los niños y niñas puedan aprender un oficio, y eso les va a servir para su vida. Y yo soy un ejemplo de eso. Yo soy fontanero, estudié en la noche, estudié los fines de semana en la universidad, porque de lunes a viernes trabajaba como fontanero, reparando lavamanos, inodoros, tuberías, todo. Y a mí no me avergüenza eso, si ese es mi trabajo. Eso me sirvió para llegar a la universidad, y por eso es que yo confío en las capacitaciones en lo que es talleres vocacionales. Yo no creo en la represión, yo no creo en eso, porque la represión vuelve más rebelde a la sociedad, y la sociedad necesita tener una confianza, extenderle la mano, hacer un puente dentro de la sociedad salvadoreña, porque eso los va a resolver a todos. Si este país nos pertenece a todos, no solo a mí, ni a él, ni a nadie. Si él solo es representante de los salvadoreños, nada más. Y solo le faltan 3 años. En estos 3 años que se ponga a trabajar a favor del sector, y que ya terminen los conflictos y los pleitos. Porque ya no es una campaña electoral, él es presidente de la República. Bueno, José Antonio Amaya, ha sido un verdadero honor, un verdadero placer tenerlo en este programa y pues comentar y escuchar sobre todo lo que de parte de los ex veteranos de la Fuerza Armada nos tenían que decir. No, muchas gracias por la invitación, estamos a la orden. Muchas gracias y un saludo a todos. De verdad, encantado, y nosotros hemos llegado al final de nuestro programa y no nos vamos sin decirle que usted pueda tener un feliz fin de semana, y ya lo sabe. Cuídese muchísimo, siempre use mascarilla y nos vemos hasta la siguiente semana. Feliz día. Samvar, una empresa que cree en la sostenibilidad ecológica y en la cultura de productos biodegradables en El Salvador, decididos a proveer las mejores soluciones en limpieza, porque cuidar el medio ambiente es tarea de todos.